Vamos comenzando, David. Listo de una. Perfecto. Eh, bueno, entonces, este webinar se llama Control de drones mediante Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzo. La idea es que vamos a dar como un amplio, como un amplio panorama y un poco de las bases que se utilizan para la solución de problemas con estas técnicas y de cómo pues evoluciona un problema hasta pues lograr una solución mediante estas técnicas tan famosas en en los últimos años. Primero, pues me gustaría comenzar eh, pues dándoles un poco de mi motivación. En el año 2018 yo me gradué como ingeniero mecánico, ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes. Tenía fuertes intereses en el área de control y terminó ingresando a la maestría en ingeniería mecánica. No sabía muy bien a qué quería dedicar mi proyecto de investigación, pero por esos días pues comencé con una empresa, un emprendimiento con unos compañeros de la universidad que se llama Spivey. Spivey es una empresa que se encarga de proveer servicios tecnológicos a las constructoras, a los proyectos de gran escala, donde empezamos a aplicar el tema de drones. Pues eso pues trajo muchas preguntas a mí. Entonces, el primer día que yo tuve un dron en mis manos, pues fue bastante pues increíble para mí, porque yo no tenía ni idea cómo funcionaba. Ahí me llegó un dron con un control y me dijeron conecte el celular y hágale. Pues yo no tenía ni idea cómo funcionaba, pero pues después de 10 minutos, tras una pues, observación del sistema de cómo funcionaba, pues yo pude pilotear bien el dron y eso fue algo pues bastante curioso para mí, aunque pues para mucha gente puede ser normal, pues que es algo plug and play. A mí me pareció algo pues que yo dije, debe haber un salto gigante entre saber las dinámicas, por ejemplo, del dron, hasta poderlo controlar pues en 10 minutos sin tener conocimiento de eso. Tercero, pues no necesité un curso, después sí lo tomé, pero no necesité un curso inicialmente para volar un dron, sino que intuitivamente aprendí a pilotear. Con la experiencia aprendí a pilotear el dron. Entonces eso pues me llevó a plantearme muchísimas dudas y tres pensamientos clave que a mí me parecen muy importantes. Y el primero fue cómo vuela un dron, cómo carajos vuela un dron, cómo se mueve un dron, por qué es tan estable en el aire, por qué es tan bueno para realizar las tareas, por ejemplo, de quedarse quieto, hacer algo de hover o ir a un punto. El segundo pensamiento fue por qué puedo volarlo si no conozco sus dinámicas. O sea, es algo que a mí me causaba, porque yo puedo llegar a un punto A, a un punto B con un dron siendo un sistema tan complejo si yo no conozco sus dinámicas, ¿cómo puedo hacerlo? Y un tercer pensamiento es, ¿qué hace que lo pueda pilotear solo conociendo sus controles? Fíjense que realmente yo lo que tenía eran dos palanquitas en las manos, donde yo empezaba a moverlas y eso pues llevaba un cambio en el dron. Entonces esos tres pensamientos fueron mi mayor motivación pues, para adentrarme en este problema y elegir un problema de investigación pues con esto de los drones. Entonces empecé a resolver pensamiento por pensamiento. Primer pensamiento, ¿cómo vuela un dron? Me devolví a mis clases de dinámica, empecé a buscar qué es un dron, cómo se puede plantear un modelo dinámico para un dron. Y finalmente logramos plantear un modelo dinámico de entradas y salidas, donde las entradas pues eran eh, fuerzas o torques en los diferentes ejes. Y las salidas eran una posición, una velocidad, un ángulo de giro, un pitch, un roll, un yaw. Entonces, como que, pues después de mirar mucho, yo dije, bueno, yo ya sé cómo vuela un dron, cuáles son sus dinámicas y por qué puedo ir de un punto a otro, pues metiéndole unos comandos en el control. Eso, como lo comprobé, pues pusimos este modelo dinámico en un simulador sencillo, donde solo teníamos las dinámicas y empezamos a jugar con los diferentes controles que teníamos y mirábamos si era la respuesta efectiva que teníamos con los drones reales. ¿Qué observaciones tuvimos de este modelo sencillo? Es un modelo dinámico, pues representa cómo pasar de una velocidad de los motores, algo súper de bajo nivel, a una posición X, Y, Z. Luego, pues este es un modelo sencillo que representa solo la dinámica directa y no tiene variables que son bastante importantes como las variables ambientales. Por ejemplo, el viento, que es algo que afecta en muchísima medida a los drones. Por ejemplo, las fricciones de los motores, muchas variables que nosotros, pues es bastante complejo de modelar y sobre todo pues en algo tan de bajo nivel. Eh,
¿Qué más pude observar? Que es un modelo complicado, no es un modelo lineal. Eh, entonces es complicado proponer un controlador de los clásicos que yo había revisado durante pues, mi carrera. Entonces, es evidente que se puede aproximar sobre un punto de equilibrio, se puede aproximar unos controles haciendo una linealización sobre los puntos de equilibrio, pero eso no representaba en sí todas las dinámicas internas que tenía el dron en todos sus posibles estados. Y la última observación de este primer pensamiento fue que aprendí cómo funcionaban las relaciones, o sea, aprendí cómo internamente se movía el dron, pero realmente no me solucionó ninguna de las otras ideas de por qué yo lo podía llevar de un lado al otro eh, sin conocer este modelo de primera mano. Entonces nos vamos a una segunda pregunta, a un segundo pensamiento, y fue, ¿por qué puedo volarlo si no conozco sus dinámicas? Entonces, lo primero que se realizó fue plantear cuál es la situación que yo estoy jugando mientras estoy volando el dron. Entonces, lo primero, lo que se realizó fue pues, poner los actores involucrados, que en este caso es el dron, la persona y un control, y mirar cuál será la relación de estos tres pues, sistemas independientes. Entonces, tenemos un dron que está pues, metido en un sistema complejo de lo que es el ambiente, los objetos, el viento, sus dinámicas. Está la persona, que es la que toma las decisiones, y está el control, que es el que le envía pues, la transformación de las decisiones que toma la persona al dron. Entonces, lo que el ciclo se cierra es que según la posición deseada, pues yo le doy un comando al control, el control envía la señal que hace que el dron cambie su posición y esa nueva posición pues se realimenta a mí, la nueva posición del dron. Yo miro mediante una observación, yo miro dónde quiero llegar, miro dónde estoy y ahí puedo cerrar el círculo y empezar a jugar y hacer un ciclo cerrado o un control de lazo cerrado donde pues el que cierra el lazo de control pues realmente pues, es mi percepción. Entonces yo dije pues que debería haber una forma en la que reemplacemos a esa persona. ¿Me escuchan? Hay alguien que escribe que no se escucha. Sí, se está escuchando bien. Se escucha perfecto. Ok, de pronto es un problema de su celular, puede cambiar de dispositivo. Entonces, el problema siguiente que se planteó es cómo reemplazar a la persona. ¿Cómo podemos, mediante algún algoritmo, hacer lo que está haciendo la persona en un sistema complejo como lo es el dron? Entonces, pues eso va relacionado con el tercer pensamiento y es qué hace que lo pueda pilotear solo conociendo sus controles, nada más. Entonces, cambiamos esa persona por un algoritmo que debería hacer, poder leer la información enviada desde el dron, que el dron le entregue un estado, una observación y él pueda leerla. Utilizar esa información para determinar qué tan lejos está de un objetivo. Poder enviar señales de control, eso puede enviarle señales al controlador. Tomar decisiones basadas en qué tan lejos se encuentra uno de un objetivo. Tomar las decisiones sin conocer el modelo. Es algo importantísimo que nos vamos a centrar un poco y quiero resaltarlo en este punto. Dadas nuestras observaciones, lo que quisimos es que nuestro algoritmo tome las decisiones sin necesidad de conocer el modelo. Que haga lo mismo que yo estoy haciendo, sin conocer el modelo, tomar una decisión. Y finalmente, pues que tome las mejores decisiones posibles, que tome las mejores acciones posibles para lograr un objetivo, que eso es lo que yo siempre quiero cuando estoy piloteando un dron. Entonces, aquí viene una parte que me pareció bastante importante de mencionar y es que por casualidades de la vida, por un amigo en común, un amigo, lo que pasó fue que me vi esta película, que para los que no se la hayan visto, pues me parece como una excelente recomendación, que se llama AlphaGo. Esta película realmente a mí me cambió pues mi manera de pensar y lo que yo quería y lo que quería ver con mi problema de tesis. Y es que la gente de este grupo de DeepMind, que es un grupo conformado por gente de Google y de algunas universidades, lograron por fin algo que parecía completamente imposible para un algoritmo de aprendizaje. Que era vencer al campeón mundial de Go, que es un juego pues que lleva muchísimos años, que se juega pues, sobre todo en Asia.
y que es bastante complicado porque tiene muchísimas más posiciones que, por ejemplo, el ajedrez. Entonces, después de 5 partidas, como lo vemos acá, se logró que el algoritmo le ganara en 4 de las 5 al campeón mundial de Go. Entonces en esa película muestran como todo, pues cómo fue todo ese proceso, qué algoritmos se utilizaron, cómo fue el proceso y cómo se vivieron esos momentos en que le ganaron al campeón mundial, que es algo súper motivante, que me motivó a mí muchísimo y me llevó a investigar muchísimo sobre esto que se llama Deep Reinforcement Learning, que es donde centramos pues, nuestro modelo de control. Entonces, el reinforcement learning o el aprendizaje por refuerzo, así como pues pareciera que es inventado hace poco, no lo es. Se inventó hace muchísimos años el concepto de aprendizaje por refuerzo. El problema que tenía es que cuando tenemos muchas acciones o muchos estados posibles en un juego o en un problema de control, eh, es muy difícil calcular una buena respuesta y que funcionen esos algoritmos. Esto lo revolucionó DeepMind, la gente que aparece aquí, porque le agregaron esa parte de Deep Reinforcement Learning. ¿Y qué agregaron? Agregaron los mejores aproximadores que hasta el momento pues, se han logrado encontrar, que son las redes neuronales. ¿Vale? Básicamente lo que hicieron fue agregar a los modelos clásicos de aprendizaje por refuerzo las redes neuronales, que permiten pues encontrar soluciones más rápido y nuevas soluciones para estos tipos de problemas. Entonces, por eso quería traer esto pues a colación. Ahora, el Reinforcement Learning, gracias a que he tenido pues muchísimos buenos resultados en los últimos 5 años, básicamente en los últimos 5 años, eh, pues se ha incluido en este tema, se ha incluido en esto del aprendizaje de máquinas, el Machine Learning. El aprendizaje por refuerzo se ha vuelto una parte bastante importante porque nos permite tomar decisiones en tiempo real, hacer navegación de robots, en este caso, que era mi caso directamente, el del dron, las tareas de aprendizaje, adquisición de habilidades y pues para lo que más se ha utilizado hasta este momento, que es inteligencia artificial de juegos, por ejemplo, que fue el primer caso de éxito de estos algoritmos que fue aplicado a los juegos de Atari clásicos. Entonces, es como una división adicional de el Machine Learning que conocemos más comúnmente, que es un supervised, sin supervisión, supervisado, está el Reinforcement Learning, que es como una de las nuevas ramas, aunque no sea propiamente del Machine Learning. Bueno, entonces, ¿qué es básicamente el Reinforcement Learning? El aprendizaje por refuerzo, lo que es básicamente, lo que trató de imitar en el inicio era el proceso de aprendizaje que teníamos las personas al cumplir una tarea. Entonces, pensemos un poco en este caso que tenemos aquí a la derecha, y es un niño tratando de aprender a caminar. De ahí más o menos es el origen de estos algoritmos. Entonces, el niño y la interacción con los objetos y con todas sus extremidades se podría considerar como el ambiente con el que él está interactuando. Hay un agente, que es el mismo en este caso, su cabeza, que es el que está tomando decisiones, qué acciones tomar. Pero fíjense que aquí hay algo súper importante y es que nosotros no le decimos al niño, oiga, usted tiene que mover 90 grados su pierna, tiene que hacer más fuerza con la derecha, sí, después más fuerza con la izquierda. Nosotros nunca le decimos eso al niño. Lo que el niño va aprendiendo, lo va aprendiendo con el paso del tiempo. Y además del paso del tiempo, lo que está aquí haciendo es dos funciones importantes. Una es del estado y otra es la recompensa. Entonces, ¿qué es el estado? ¿Qué es el estado y qué es la recompensa? El estado es el que nos dice dónde estamos. Por ejemplo, al niño le diría dónde cómo están sus extremidades, por ejemplo. Y la recompensa es el que dice si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, pero sin decirle qué tiene que hacer. Eso es como el truco de estos algoritmos. Por ejemplo, los padres no le tienen que decir al niño lo que dije, mueva primero a la derecha, mueva primero a la izquierda, sino que los padres van diciendo va bien o va mal, y el niño va viendo si va bien o va mal. Entonces esa función de recompensa se compone de dos partes en el caso de un niño,
Y es los padres que le están diciendo, oiga, lo está haciendo bien. Y adicionalmente es él mismo diciendo, me he caído, no me he caído. Entonces, si no me caí, voy bien. Si ya me caí, pues voy mal. Y dependiendo de estas dos, él va pensando en una estrategia para tomar una acción. ¿Listo? Entonces, él va tomando acciones eh, y sin saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, pues va llegando a su objetivo. Fíjense que eso es una parte clave que es bastante difícil a veces de comprender y es que es lo que tenemos acá. Uno no sabe exactamente qué se debe hacer en cada paso. Cada paso, o sea, muévalo 2 grados, muévalo 1 grado, realmente no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer en cada paso, sino que realmente conocemos un objetivo general y qué tengo que evitar. O sea, tengo que evitar caerme. ¿Y cuál es mi objetivo general? Avanzar con mis piernas, ¿vale? En el caso del niño. Tengo un set de acciones disponibles. En el caso, el niño podría mover sus piernas. ¿Y qué es lo que se hace? Básicamente incentivar lo que se está haciendo bien y castigar lo que se debe evitar. Se incentiva y se castiga mediante una función bastante importante, que fue la que hablé ahorita, que es la función de recompensas, que ahorita vamos a ver por qué toma tanta importancia. Y el objetivo final que tienen estos algoritmos es maximizar la recompensa esperada a futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Dar la mayor cantidad de pasos en el futuro y maximizar esa ganancia a lo largo del tiempo. No inmediata, sino a lo largo del tiempo. Bueno, entonces lo que se trató luego de este punto fue de cómo estaba mi sistema, que era lo que habíamos identificado anteriormente, que es lo que tenemos de la izquierda, cómo se puede meter en una de estas cajas de aprendizaje por refuerzo. Entonces el ambiente finalmente se va a convertir el dron y en todo lo que está interactuando con el dron y el agente va a ser tanto el cerebrito o el algoritmo o la persona que estaba tomando las decisiones, pues dándose cuenta de dónde estaba y si lo estaba haciendo o lo estaba haciendo mal, como el control que es el que le envía la acción al dron. Entonces, fíjense que esto encajaba súper bien a lo que nosotros queríamos hacer al principio y era identificar qué podía reemplazar a esa persona. Entonces, como que encontramos este modelo que, pues, que realmente sonaba bastante interesante para solucionar este problema. Entonces vamos aquí un poco como a definir una de las cosas más importantes del aprendizaje por refuerzo. Y a la izquierda tenemos como las cosas básicas que deberíamos considerar. Y es el estado. El estado es la información, lo pueden encontrar también como la observación, estado de observación. Y es la información que recibe la gente que utiliza para tomar decisiones sobre la acción. Entonces puede ser, por ejemplo, en el caso del dron, la posición, la velocidad, o por ejemplo, el estado es, si yo quiero, por ejemplo, pasar muchas compuertas, el estado me va a decir, por ejemplo, cuántas compuertas he pasado. Y ese estado es el que se va a utilizar para tomar decisiones sobre las acciones. Las políticas o las policy, que puede ser denominado con la letra MU o con PI, es la estrategia que sigue nuestra gente eh, dado que está en un estado S. Entonces, puede ser algo determinístico, o sea, puede decir, puede ser algo, si estoy en este punto, vaya a la izquierda siempre, si estoy en este punto, vaya a la derecha siempre, eso es como una estrategia. O puede ser algo, pues, estocástico, que puede, pueden estar las acciones determinadas por una distribución de probabilidades. Tenemos el reward, que es la recompensa. Recompensa usualmente está visto como algo positivo, pero en el aprendizaje por refuerzo puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, que nos va pues, a ayudar a revisar cuál ha sido pues, el comportamiento de nuestro objetivo. Las trayectorias, que son, en este caso del aprendizaje por refuerzo, es el par de estado-acción de cada paso de tiempo. Entonces, en este estado de tiempo yo tuve esta acción y este estado, esta acción. En el segundo tuve este estado y tomé esta acción, etc. Ahora vamos a unos conceptos un poco más complejos pero que realmente se pueden definir muy fácil y es, por ejemplo, la value function o la función de valor, que lo que quiere este value function es eh, estimar o dar el valor esperado de las recompensas a lo largo del tiempo. ¿Listo?
tenemos una función de action value function, o una función de acción valor, que también es llamada Q-function, que va a ser el desarrollo principal de la gente de Google. Y es que, pues, para un estado dado y una acción dada, es cuál es mi valor esperado de las ganancias a lo largo del tiempo, dado que yo tomé una política, que es las que hablamos acá, una política dada pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se quiere principalmente en Reinforcement Learning? Es elegir una política que maximice la ganancia esperada. Lo que queremos encontrar es este pi, o esta política mu, si es en algo discreto, que nos maximice la ganancia a lo largo del tiempo. Entonces, para maximizar este Q-function, pues lo que necesitamos es una acción, una acción óptima que nos permita maximizar este valor Q. Esto está relacionado y estas funciones de valor y acción-valor están regidas por las ecuaciones de Bellman, que nos permite decir que la recompensa, pues que este value function, pues va a ser el valor esperado de la recompensa que yo tengo en este momento, más la recompensa de los episodios futuros con un factor de descuento que en este caso llamamos gamma. Y esto en el value function también se puede trasladar a la Q function o el action value function, que es esta de acá abajo, con la misma propiedad. Podemos decir que la Q function, dado un estado S y una acción A, pues es el valor esperado de el reward que yo tengo en este estado, la recompensa que yo tengo en el estado presente, más la suma, más el valor esperado de la cofunction de los estados futuros. También con un factor de recorte o de llamado gamma, que lo que nos va a permitir es darle más peso o menos peso a las ganancias futuras. Esos conceptos son como claves porque eso se va a desprender un poco de cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, ¿qué algoritmos tenemos disponibles en Reinforcement Learning? Esto es algo un poquito viejo, pero pues nos sirve para guiarnos un poco cómo está más o menos esa división, porque se han borrado un poco estas fronteras. Entonces están los algoritmos que son model free, que no dependen del modelo, y están los algoritmos que dependen del modelo, el model based. En este caso, lo que nosotros queríamos hacer es imitar completamente la persona. Entonces, la persona no conoce el modelo dinámico del dron ni de todas sus interacciones, entonces nos fuimos por el lado del model free, el Reinforcement Learning. Entonces, en este lado del model free tenemos dos opciones. El Policy Optimization, o lo que se llamaría Policy Network, y tenemos el Q-Learning, que esto es como el nombre que se le dio, pero también se le puede encontrar como Value Network. Entonces aquí tenemos una serie de algoritmos y ya vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre estos dos, pues entre estas dos clases. Entonces, me tomo un poco de agua. Entonces, tenemos las Value Networks, que es una parte de estas dos ramas, que lo que realmente busca es que para la entrada de un estado pase por una Q-function que realmente pues, va a terminar siendo una red neuronal que de un estado predice el valor Q de varias acciones o de una acción. Entonces, acuérdense que lo que buscamos es encontrar lo que este valor Q nos indica es qué tan bien le va a ir a una acción en el futuro, a largo plazo. Entonces, fíjense que aquí hicimos una evaluación de cuatro acciones y lo que nos entrega realmente es que, digamos, a la acción 1 le va a dar 0,5 la recompensa en el futuro, mientras que la acción 2 va a ser 0,9 y lo que va a hacer es, pues, darnos ese valor de aproximar ese valor, porque realmente no lo estamos calculando, sino que lo estamos aproximando mediante la Q-function que está acá, para poder tomar una decisión. Entonces, ¿cómo se toma esa decisión? Esa decisión se toma entre estas cuatro acciones disponibles. Podemos tomar, por ejemplo, una política que se llama greedy, que lo que hace realmente es que con una probabilidad E, una probabilidad
pequeña, se toma una acción al azar de estas 4. Y con una probabilidad 1 menos c se toma la acción que tiene un mejor Q-value en este caso. Entonces, en este caso, si con una probabilidad de 1 menos c se tomaría 0.9. Es importante aquí que fíjense que lo que nosotros estamos es calculando un Q-value y de ese Q-value estamos obteniendo cuál es la acción con ese mejor Q-value. ¿Por qué elegimos a veces acciones al azar? Elegimos acciones al azar porque lo que queremos es que esta función mejore. Fíjense que esto finalmente es una aproximación y él no conoce pues realmente qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que lo está prediciendo, cada vez, en cada iteración va mejorando su modelo. Entonces, si nosotros nos fuéramos siempre por el que mejor Q-value tiene, estamos sesgando nuestro modelo porque puede haber otras decisiones que tengan una mejor Q-value, pero como nuestra Q-function no está optimizada para esa acción, entonces nunca la vamos a ver. ¿Y en qué se traduce eso? En encontrar muchos máximos locales y no máximos globales, que es lo que nosotros queremos encontrar finalmente. Entonces, por eso siempre hay una política de selección de acciones aleatorias. Entonces, si cogemos una acción aleatoria que tiene una mejor recompensa que la que antes habíamos elegido, pues fíjense que lo que va a pasar es que esta función Q se va a actualizar para tomar más veces esa acción que habíamos tomado que dio una mejor recompensa. Y el otro tipo que tenemos es el de Policy Networks, que lo que hace es, para la entrada de un estado, entra ese Policy Network y que también va a terminar siendo una red neuronal. Y lo que hace es entregar a la salida una distribución de probabilidades o una acción. En este caso tenemos un ejemplo en esta imagen de una distribución de probabilidades para varios tipos de acciones. Entonces, fíjense que tenemos las mismas 4 acciones, por ejemplo, pero en vez de darnos un Q-value, lo que nos va a dar es una probabilidad para cada acción. Entonces, en vez de decirnos, vea, este va a tener mejor comportamiento al final, va a decir, este debería darle más probabilidad para coger esta acción, en este debería coger esta probabilidad para esta acción. Y entonces lo que pasa, la diferencia es que aquí se hace una elección aleatoria basada en las probabilidades de elección de cada una de las acciones. Se mira cuál fue la recompensa, se mira, bueno, la recompensa fue buena o fue mala, y se utiliza para hacer esto que se llama reinforce, que es como el refuerzo del aprendizaje, y es como, vea, yo escogí este 0.25 y me fue bien o me fue mal. Entonces, como en este caso me fue bien, entonces este 0.25 se va a convertir ahora en un 0.5. Y así vamos a empezar pues a cambiar estos valores de las acciones. Fíjense que de nuevo no nos estamos sesgando una sola acción, sino que vamos a coger una acción aleatoria dada esta distribución. Entonces puede que para esta probabilidad pues alguna vez caiga una acción y realmente lo que pase es que se vuelve a actualizar nuestro modelo si se tiene una mejor recompensa con esa acción, ¿vale? Entonces como que eso es importante. Entonces, como ven, las dos tienen como cosas buenas. Entonces, lo que se hizo fue estos métodos que se llaman actor crítico. No sé dónde salió esta rayita de acá. Actor crítico, que lo que hacen es mezclar los dos mundos y mezclar como las cosas positivas de los policy networks y los value network para obtener resultados y mirar a ver qué pasaba. Entonces, con un estado, lo que pasa ahora es que se entra a un actor. Acuérdense que el actor nos entrega una probabilidad, una distribución de probabilidades para las acciones o una acción, dependiendo de cómo esté programado. Entonces se toma una acción, se genera un nuevo estado, se genera una nueva recompensa, dada esa acción tomada, y ahora entra un crítico, que es una value network, que lo que va a hacer es calcular la Q-function que hablábamos anteriormente para esa acción tomada. Y mirar qué tan beneficiosa o qué tan buena o qué tan mala es esa acción en el futuro, dada ese Q function, y con eso, ya que sabemos que es buena o es mala, se puede utilizar igual para hacer el refuerzo del aprendizaje. Entonces decirle, oiga, no, esa acción estaba bien, esa acción estaba mal, y así se va pues
usando todo el sistema. Entre estos métodos de actor crítico es bastante importante pues mencionar que estamos trabajando con uno en específico que fue de los primeros, no es el que mejor resultados se ha tenido, pero es el que, por ejemplo, más documentación tiene, y es el DDPG o el Deep Deterministic Policy Gradient, que es un método de actor crítico. Entonces, ¿qué es lo que sucede esencialmente? Lo que sucede esencialmente es que tenemos pues una red del actor y una red del crítico, eh, y al actor entra el estado en el que estamos y toma una acción, como lo vimos anteriormente. Estas acciones entran al crítico junto con los estados y se calcula pues la función Q, la Q function o la función Q para ese estado, para ese par de estado de acción, ¿vale? Y con eso se evalúa qué tan bien o qué tan bien le va a ir esa acción o qué tan mal le va a ir esa acción. Entonces, esto todo se basa en pues la más importante es esta Q function. Y cómo se sabe si se está aprendiendo o no, lo que se trata es encontrar pues la función de pérdidas de este aprendizaje, que va a ser básicamente la función Q, el Q function, que realmente pues, va a ser esta red neuronal que tenemos acá, menos lo que teníamos anteriormente de la ecuación de Bellman, que es pues, esta definición que tenemos acá. ¿Qué pasa? Que esto se vuelve pues un poco tricky, y es que encontrar el máximo de una función Q es complicado. Es complicado, sobre todo para estos lugares donde tenemos un espacio continuo. Fíjense que el dron no está en una cuadrícula como estaría en el ajedrez, sino que el dron puede estar en cualquier punto. Lo mismo las acciones, a los motores yo les puedo dar muchas velocidades, por ejemplo. No tiene que estar prendido o apagado simplemente. Entonces tenemos acciones continuas y tenemos estados continuos. Entonces encontrar el máximo de ese Q es complicado, porque si lo hiciéramos sobre una tabla, como se hacía anteriormente, para esto de aprendizaje por refuerzo se tenía una tabla de acciones y de estados, y para cada acción y cada estado ya se sabía cuál era la recompensa, entonces se buscaba el máximo y pues ya se tenía pues el resultado, pero aquí es donde se vuelve pues un poco complejo, sobre todo para estos temas donde tenemos sistemas continuos. Entonces lo que se hace es esta maximización que tenemos acá, es parametrizarla en términos de un teta, que va a ser finalmente el parámetro que nosotros vamos a entrenar de nuestra red del actor, para encontrar el valor esperado dado una política mu, que está pues restringido con este parámetro teta, que es el que vamos a entrenar del actor, y encontrar una maximización pues de este valor esperado. Finalmente esto se va a transformar en que esta parte de acá de la derecha, esta maximización ya no la tenemos que hacer, sino que lo que vamos a hacer es pues encontrar valores esperados mediante unas políticas que se van a actualizar en el actor, que los parámetros de esas políticas que se van a actualizar en el actor. Entonces ya se resuelve este problema, y es el que nos va a decir cómo va a ir avanzando el aprendizaje. Finalmente, así como para que lo tengan en cuenta, aquí hay algo que se llama una red target, una red objetivo. Finalmente lo que se hace es no tener solo una red con el crítico, sino que lo que se hace es tener dos, para tener una que se actualiza en cada step, en cada espacio del tiempo, y tener otra que se llama la target, que no se actualiza tanto. Y con eso podemos lograr pues un aprendizaje constante. Ahora, ¿cómo se ve este DPG en un diagrama de bloques? Entonces tenemos un simulador que es capaz de representar el comportamiento dinámico del robot. Tenemos una función de recompensa, un estado, que esto alimenta a nuestro agente, que va a ser el DPG, que expliqué anteriormente, que tiene un actor, que tiene un crítico. ¿Qué es importante? La función de recompensa. Aquí nosotros, pues realmente en muchos papers, si ustedes se ponen a buscar, no hay mucha información sobre la función de recompensa. La función de recompensa es algo eh, que se cree que es fácil, pero para problemas continuos no lo va a ser. Entonces,
Esta función de recompensa para juegos discretos, donde tenemos estados discretos y tenemos unas reglas, por ejemplo, pues en el ajedrez o, o tipos de juegos así, pues va a ser fácil porque las mismas reglas del juego nos dicen cómo es esa función de recompensa. Entonces es relativamente fácil, no digo que sea fácil, es relativamente fácil encontrar esa función de recompensas. Eh, ¿Qué pasa? Que esta función de recompensas es una parte esencial y nadie le explica a uno cómo debe hacer esa función de recompensas. Entonces, como que esa función es esencial porque varía completamente los resultados de los entrenamientos. Entonces, es difícil y es muy difícil de poner para tareas continuas. Por ejemplo, si estuviéramos entrenando un robot para hacer un backflip, para que diera una vuelta, que saltara y diera una vuelta, pues visualmente para nosotros es muy fácil reconocer que es un backflip y que no es un backflip y darle una buena recompensa o una mala. Pero, pues para nosotros es fácil, pero descríbalo después con las variables de estado del robot, por ejemplo, con la velocidad, con la aceleración de cada eje. Realmente se vuelve muy complicado definir esa función de recompensa. Para nosotros es fácil visualmente, pero cuando lo hacemos, pasamos de esa identificación visual pues a las variables que tiene el dron, el robot en este caso, pues es bastante complicado decir qué es esa función de recompensa. Entonces, por ese motivo, decidimos cómo adentrarnos un poco en este tema de lo que son las funciones de recompensa, pues para problemas inicialmente sencillos. Entonces, decidimos, bueno, empecemos con un problema sencillo, que es el que les vamos a hablar hoy, y es para hacer, por ejemplo, hover, que es la tarea como una de las tareas básicas que se tiene en los drones. Entonces, ¿qué es el hover? Es ir del suelo a una altura Z determinada y quedarse quieto. Eso es básicamente el hover, es ir desde el suelo, subir y quedarse ahí. Entonces es un problema así, sencillo que nos puede demostrar el comportamiento del aprendizaje. Es un problema que digo sencillo porque nos está recortando los estados. Fíjense que ya no nos importa X, Y, velocidades X, velocidades Y, sino que simplemente nos importa Z, la velocidad en Z, probablemente la aceleración, depende pues lo que ustedes elijan. Y la única acción que se aplica es un thrust igual para todos los motores. Entonces todas las acciones también se están simplificando. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a entrenar un dron para hacer hover en 300 episodios, utilizando el mismo algoritmo, viendo cómo se comportan las funciones de recompensa. Era lo que queríamos evidenciar en este caso. Entonces, se planteó una primera reward function, que es algo que se llaman como las sparse reward, y es que uno le va a dar una recompensa al dron si llegó a la altura o a una altura cercana. Entonces uno le da un rango y le dice, vea, si usted llega a esa altura, le voy a dar una buena calificación, un buen puntaje. El estado en este caso es la altura y la reward function o la función de recompensas depende solamente de la altura. Entonces, digamos, ese va a ser el primer caso. Fíjense que es algo súper escalonado, que si yo no estoy va a ser 0 y que si llego a esa franja va a ser 1 y ya, ¿vale? Entonces como que, pues eso es lo primero que a uno se le viene intuitivamente, pues darle una recompensa. Si ven, eso es lo que yo creí que era al principio una buena forma de describir lo que era hover. Y dije, no, pues probemos con esa función de recompensa. Acuérdense que teníamos la limitante de lograrlo en menos de 300 episodios. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Después de 300 episodios, aquí tenemos en la tercera casilla de esta gráfica, esta es la evolución de Z. Entonces, ¿qué pasó? Que iba de 0 a 15. Nuestro objetivo era 5. Y la última de acá tenemos, aquí tenemos la velocidad iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo lentamente. Y en la última tenemos el error. El error empezó siendo de 5 porque empezó en 0, se fue a 0 cuando llegó a 5, pero cuando siguió derecho, pues el error volvió a aumentar. Hicimos dos entrenamientos iguales, que son estas dos gráficas de acá. Aquí tenemos la recompensa instantánea de cada uno de los intentos. Lo que vemos es que la recompensa no fue aumentando, sino que cada intento tuvo pues un rango bastante limitado de recompensas. Y la recompensa promedio, en este caso, también no se comportó como se esperaba. Aquí sí, pues empezó alto, tuvo un muy buen episodio, pero no lo volvió a replicar, entonces se fue bajando en este caso. Y entonces, ¿qué se vio? Esto que tenemos acá. El dron es el que está al fondo.
lo que hizo finalmente el dron en la renderización fue de 0 y siguió derecho, no se quedó en los 5. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, pues vamos a guiar el entrenamiento. Entonces, ¿qué es guiar? El entrenamiento un poco es darle como unas zonas donde nosotros pues vamos a darle cierta recompensa. Igual es escalonado, fíjense que aquí es 0, aquí ya le vamos a dar un poco, en la zona amarilla le vamos a dar un poco más como para que darle pues un incentivo a que se mantuviera sobre la zona verde. De nuevo, el estado era la altura y la función de recompensas dependía solamente de la altura. Voy a responder esa pregunta última rápido, si es Ersin, porque para los que tenían esa duda. Entonces, con ese Spark Reward, lo que se tuvo fue exactamente lo mismo después de 300 episodios. Empezó en 0, terminó en 15, el error se comportó bastante similar y el entrenamiento se comportó bastante similar, no aprendió. ¿Qué puede pasar? Lo que yo no estoy diciendo es que la función de recompensa sea mala, completamente mala, o que no vaya a aprender. Puede que en 1000 episodios, o en 5000, o en 20.000, él encuentre la acción específica y la repita, pero el aprendizaje va a tomar muchísimo tiempo. Y era una de las limitantes que nosotros teníamos, menos de 300 episodios, ¿vale? Entonces eso siempre ténganlo en cuenta. No estoy diciendo que con estas funciones no vaya a funcionar, porque puede que funcione, pero en muchísimos episodios. Entonces se planteó una tercera función de recompensa. De nuevo, solo depende del Z y la función de recompensa también depende del Z. Y lo que se hizo fue que para una distancia normalizada se iba aumentando la función, la recompensa dependiendo de qué tan lejos estamos del error del objetivo. Entonces, se planteó como una función exponencial porque le vamos a dar mucho más puntaje si está muy cerca y si está lejos le vamos a dar un puntaje bastante bajo. Entonces, la función de recompensa, si en el mapa para que lo tengan referenciado con la misma imagen de antes, pues se va a ver algo así, se va a ver como un gradiente de colores donde en el centro va a tener pues una alta recompensa y hacia abajo pues va a ir bajando la recompensa. Entonces como para que tengan en cuenta de más o menos cómo se ve. De nuevo solo tomamos en cuenta Z, tanto en la función de recompensas como en el estado. Entonces, ¿qué pasó? Aunque yo creí que había aprendido, porque fíjense que aquí tomó unas decisiones, estuvo abajo y el promedio empezó a subir, a subir, a subir y se estabilizó. Yo dije, pues bueno, él alcanzó a aprender, logró algo interesante. Si vemos las gráficas acá, la altura le ocurrió exactamente lo mismo, o no exactamente lo mismo, pero algo sí muy parecido. Después de 300 episodios, pues ocurrió algo bastante parecido y pues no era lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué tenemos? De nuevo lo mismo. Entonces, llegó el momento de replantear. Vamos a replantear qué es lo que está pasando. Entonces, volvimos al simulador simple, dijimos, no, vamos a atacar este problema más sencillo, vamos a hacer más iteraciones, menos carga computacional para empezar a probar diferentes reward function y mirar cómo funcionaban rápidamente, en muchas iteraciones. Entonces lo que se hizo fue probar la recompensa, la función de recompensa número 2, la que presentamos de segundo, que tenía varias zonas, pero le agregamos la velocidad. Entonces dijimos, no, en estas zonas, si la velocidad es pequeña, le vamos a dar también una recompensa. Y en el estado que nosotros le estábamos entregando a nuestra gente, le agregamos la velocidad. Entonces en el estado ya no era solo la altura, sino la altura y la velocidad, y la función de recompensa también dependía de la altura y de la velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Iteración 50, pasó exactamente lo mismo que en los otros casos y yo dije, no, no va a funcionar, hay algo pues malo, no sé, el algoritmo es malo, fue lo primero que pensé, esto no sirve para esto. Después en la iteración 1000, lo que pasó fue que él empezó a subir, llegaba hasta el punto de 5, bajaba, empezaba a tener unas variaciones como si fuera un controlador PID con mucha ondulación en el final y con un poco de overshoot también, como ven acá abajo. Y después en la iteración 2000 dijimos, lo logramos. Fue de un punto al hover y llegó a una velocidad cercana a 0 y se mantuvo en la altura de 5
Entonces dijimos, bueno, es importante aquí que, pues, bueno, fueron muchos episodios, no está en el rango de los 300, pero la velocidad sí juega un papel bastante importante, tanto que esté en el estado como en la función de recompensas. Entonces se planteó una nueva función de recompensas para probar con el simulador, y lo que se hizo fue mezclar la que teníamos antes de la distancia, una exponencial, con una exponencial que también castigara la velocidad. Entonces, en 3D se va a ver algo así, no se entiende muy bien, por eso puse la gráfica aquí de la derecha, que es como el plano de planta y las curvas de nivel de esa gráfica. Y lo que representa es que cuando yo me voy acercando a la distancia, al objetivo, pues va a tener una mayor recompensa. Y lo mismo con la velocidad. Cuando yo me estoy acercando a la velocidad objetivo, que en este caso era 0, pues voy a tener una mayor recompensa. Entonces, fíjense que lo que le importa a nuestra función de recompensa es que esté cerca de la distancia y cerca de la velocidad objetivo. Y es bien importante que este crecimiento de acá, como se ve en esta gráfica, pues es bastante vertiginoso. O sea, la diferencia entre la zona amarilla y la zona verde en recompensa pues es bastante grande. Por ejemplo, en este caso tendríamos 0,3 contra un 0,45 o un 0,5, que esa recompensa pues representa bastante. Entonces, con esa función de recompensa que planteamos, esto hubo muchas iteraciones sobre esta función de recompensa. La probamos en el simulador que les mostré anterior, el simulador más simple, y empezamos a jugar con esa función de recompensas, qué tan achatada tenía que ser, por ejemplo, la exponencial de la distancia, cómo debería ser la exponencial de la velocidad, cómo debería terminar la forma de esa superficie de la recompensa, de la función de recompensas. Y finalmente, pues los resultados fueron buenos. Hicimos tres entrenamientos, donde pues se ve que tuvo como un comportamiento de los 3 entrenamientos bastante pues parejo. O sea, los 3 llegaron a valores bastante similares, los 3 aprendieron, que eso es algo que también puede ocurrir, que si hacemos 10 experimentos, solo uno sirva o sirvan 3. En este caso los 3 llegaron a valores similares, y se observó que se estaba llegando como a una estabilización del aprendizaje. Entonces, cuando yo vi estas gráficas dije, bueno, pues puede funcionar, esperemos a ver qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue lo siguiente. Entonces teníamos, este es el Z, teníamos que llegar a 5, empezamos desde el valor y llegamos al 5 bastante rápido. La velocidad, en este caso hay un pico, por lo que queremos llegar rápido a tener esas recompensas grandes. El agente sabe que tiene que llegar rápido después del aprendizaje, y aquí lo que hay es pues lo que se esperaba, que es que hubiera una velocidad ahí como más o menos, no es un controlador como on-off, pero sí más o menos se tenía que ver algo así, que estuviera estabilizándolo a una cierta altura. Lo mismo, pues el error se comportó igual que la altura Z, porque aquí pues el error solo era con Z. Entonces, bueno, lo logramos, eso fue bueno. ¿Y cómo se vio el aprendizaje? Entonces, eso es algo que quería mostrar, es cómo fue el cambio de las iteraciones. Iteración 5, me pasó lo mismo que me pasó en los casos anteriores, él se fue derecho hasta arriba. Iteración 15, ya hubo un cambio comportamental, pues fíjense que lo que pasa es que arranca, llega a la altura, se detiene un poquito y vuelve a subir. Encontró ahí como un máximo local ahí, que si se queda ahí quieto un rato, tiene una recompensa mayor. En la iteración 30, ahí me desmotivé porque dijo, bueno, aquí él se quedó quieto, se quedó completamente quieto, pero me di cuenta después que eso es un tema de la exploración, de lo que hablábamos un poco antes de las elecciones aleatorias, de decisión de acciones aleatorias. Entonces aquí dijo que pues si me quedo quieto a ver qué pasa, si es mejor o es peor. La iteración número 100, lo que pasa es que pues llegó a la altura y se mantuvo ahí en una altura, pero pues no era la altura adecuada. Y en la iteración 300, pues llegó a la altura que era y se quedó ahí oscilando sobre el punto esperado. Que es bastante importante, pues yo sé que no se ve muy bien la diferencia entre el episodio 100 y el 300, entonces por eso puse las gráficas aquí del 100 y el 300. Entonces fíjense que en el 100 lo que pasa es que llega mucho más lento al 5, mucho más lento. Y fíjense que el error llega a 0 y después tiene un valor pues un poco lejano a 0.
Mientras que en el episodio 300 lo que se tiene es que llegar rápido al valor. Entonces él se dio cuenta que entre más rápido llegara al valor, pues más recompensa iba a tener. Y el error pues queda estable, oscilando un poco sobre el valor de cero, que era pues lo que se esperaba. Entonces, un poco como para concluir todo pues este tema, sé que hay cosas un poco más complejas que tienen dudas si quieren, pues ahora las solucionamos. Pues llegar a un tema de las conclusiones que se obtuvieron gracias a este experimento, y es que es importante entender bien el problema inicial para poder plantear el método de solución. Fíjense que yo solo pude llegar al reinforcement learning, bueno, una parte por suerte y otra porque el modelo que yo quería solucionar era bastante similar a lo que se esperaba del reinforcement learning, algo que estuviera tomando decisiones y aprendiera a tomar las mejores decisiones. Si se puede modelar un sistema básico para entender el comportamiento, al menos dinámico de los sistemas, pues es muy importante. Entonces, por eso vi tan importante hacer el modelo dinámico, mirar cómo se comportaba y tener ese backup de simulación más rápida que me ayudaba a entender un poco mejor el problema. Primero plantear un problema sencillo, que ese fue el hover en este caso. Este fue el primer problema que nosotros solucionamos mediante esta técnica. Eh, para después a tocar problemas más complicados. ¿Qué tal si yo me hubiera ido a hacer un seguimiento, por ejemplo, de objetivos de un XY, una trayectoria, sin pasar por el hover? Creo que pues todo lo que logramos aprender por la parte de hover pues nos dio un amplio rango para poder atacar un problema más grande, porque si yo hubiera empezado a atacar un problema más grande de trayectoria, habrían sido 2 o 3 días simulando cada iteración, y si yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando, pues nunca iba a llegar al objetivo. Entonces, plantear un problema sencillo es muy importante. Nosotros ahora ya estamos pues, trabajando en problemas un poco más complicados, como trayectorias óptimas, llegar a un punto específico en 3D rápidamente. Entonces, como que eso es chévere, tener un problema sencillo en que trabajar y entender los conceptos básicos. A veces el algoritmo de aprendizaje no es el culpable. Fíjense que eso fue una de las primeras lecciones que yo tuve, y es que yo pensé que si no me funciona con lo que yo creo, el culpable es el algoritmo. El DPG no funciona. Esa hubiera sido mi primera conclusión. Pero fíjense que no le dimos tanto el tiempo, todas las iteraciones necesarias con todas las funciones de recompensa, pero adicionalmente mis funciones de recompensa no describían bien lo que yo quería hacer. Yo pensaba que sí, pero después de muchas pruebas y errores me di cuenta que realmente la función de recompensa pues estaba un poco alejada de lo que debería ser. Para hacer esas funciones de recompensa, piensen en todas las variables involucradas. Esto se puede trasladar a cualquier problema que ustedes vean que tiene un comportamiento, una estructura similar. Y para un problema continuo, en la mayoría de casos es mejor utilizar una función shaped como la que vimos, que es continua en el espacio, porque nos da un aprendizaje más suave, un aprendizaje donde cada pequeño aprendizaje cuenta, y no solo los grandes aprendizajes como sería el aprendizaje por zonas o el sparse. Y incluye en el estado todas las variables sobre las que da recompensa. Eso fue otro error al que llegamos que no muestra acá, y es que la velocidad z al principio la pusimos en la recompensa, pero no en el estado. Entonces, como que eso es algo que sí es bastante recomendable, y es que pongan siempre todas las variables sobre las que están dando recompensa en el estado. Y si no se pueden, si hay variables que no estén específicamente en el estado, al menos las variables que definen pues esa otra variable que está en la recompensa. Y yo creo que pues con eso podemos finalizar como este webinar, y si quieren empezamos con las preguntas un poco que tengan. No sé qué les parece. Si quieren, yo veo ahí una mano levantada de Edgar. Empezamos con esa y empiezo a revisar el chat para resolver las otras preguntas que han ido surgiendo. ¿Escuchan? Sí, Eh, ¿Qué más, Juan Felipe? Una pregunta, ¿cómo fue su curva de aprendizaje? Es decir, desde el momento en que usted no sabía nada de Machine Learning ni nada de Reinforcement Learning, pues hasta donde ya logró hacer esto. O sea, ¿cuánto tiempo se demoró en aprender o recomienda primero pasar por aprendizaje supervisado y luego sí a lo otro?
Fíjese que mi proceso fue raro porque yo aprendí directamente esto porque yo no estaba tan interesado en el tema de Supervised ni Machine Learning, sino que realmente me gustó este tema, fue por este lado. Entonces, como que la curva de aprendizaje es lenta. O sea, puede ser dos cosas, o que usted coja un modelo y empiece a probarlo para muchas cosas, pero realmente no entienda qué está sucediendo detrás, que eso pues no me parece que tenga tanto sentido, pero mucha gente lo aplica. Y la otra es la que yo pues traté de hacer fue entender un poco el fondo, entender un poco las matemáticas, que realmente es lo que pasa, para qué funcionan todas las variables, y para eso hice un curso específicamente de aprendizaje por refuerzo online, eh, que me ayudó bastante a eso. Entonces, como lo que yo recomendaría, pues es empezar desde lo básico, y ir avanzando pues en el tema, eh, pero entendiendo lo básico, porque si usted no entiende lo básico, pues van a empezar a surgir cambios que no tienen mucho sentido y que realmente lo que hacen es comerle mucho tiempo sin tener los resultados esperados, ¿sí? No sé si eso resuelva. Sí, o sea, básicamente usted no o sea, fue directamente a reinforcement learning, no pasó por ni supervised ni unsupervised ni nada, sino se Exacto. fue. Ok. Luego, durante el proceso del aprendizaje por refuerzo, me tocó aprender un poco de redes neuronales, cómo se comportan los parámetros, los hiperparámetros, pero básicamente si yo empecé en esto fue por el tema de aprendizaje por refuerzo. Entonces, si quieren, pues voy a empezar con las del chat y luego le doy el paso a Diego la otra pregunta. Entonces, la primera pregunta que teníamos en cuanto a las normas del aerocivil y el ejército, cómo alinear los algoritmos con la regulación nacional. Pues yo que estoy como involucrado en todo este tema de los drones en la industria, gracias a la empresa, creo que eso es algo que va a cambiar con el tiempo. Pues realmente estamos en un mundo donde las regulaciones del aerocivil, por ejemplo, para los drones son bastante básicas, donde los drones ya hacen operaciones automáticas, eh, y no se tiene mucha regulación sobre eso, hay muchos vacíos legales, entonces yo creo que esto más que todo pues va a pasar es con el tiempo y con, y pues con la ayuda de tanto la evolución de los algoritmos como la evolución de la regulación, que es algo bastante importante y en la que estamos sobre todo atrasados aquí en Colombia. Siguiente pregunta, ¿cómo implementaron algún control clásico como PID para controlar el dron o implementaron directamente la red neuronal? No, empezamos con un control PID para mirar cómo funcionaba. Lo que se hizo fue, pues, el control PID pues es lineal, entonces lo que se hizo fue linealizar sobre el punto estable, empezar a, a revisar, pues a plantear el espacio de estados, y la implementación del PID pues ya, ya vino después con el tiempo, pero sí era importante aplicar un PID para mirar cómo se debería comportar, por ejemplo, un buen controlador en el caso del joven. Porque realmente los drones comerciales, los que trabajan autónomamente, por ejemplo, para el hover, utilizan controladores clásicos como el PID o un poco más complejos, pero sí son controladores clásicos. Em, Puede usarse el Machine Learning para identificación de parámetros de la planta, modelamiento del sistema, sí. Como, o sintonización, sí. Hay otros tipos de Machine Learning que lo que, por ejemplo, no intentan, otro tipo de aprendizaje por refuerzo que lo que no intenta es aprender eh, a tomar acciones, sino que lo que intentan aprender es, por ejemplo, partes del modelo o el modelo completo. Hay otras que se llaman como aprendizaje por refuerzo inverso, que lo que intenta es encontrar, por ejemplo, cuáles serían una buena función de recompensas. Eso es otro tema pues, en el que no nos hemos metido mucho, pero sé que sí está la opción. El simulador, si es AirSim, ¿se puede acceder al código fuente? Sí se puede acceder, no en este momento, a final de semestre se puede acceder. El lenguaje que se utilizó fue Python, la librería que se utilizó para todo el tema de Machine Learning fue eh, PyTorch para los temas de redes neuronales. ¿Cómo se podría resolver la oscilación del error en estado estacionario? Bueno, eso también puede ser un poco, se puede agregarse nuevas variables al estado, por ejemplo, aceleraciones, o se puede agregar, por ejemplo, unas funciones de recompensa diferentes. Eh, pero ese es un tema que también sería bastante interesante atacar, que no hemos pensado mucho.
para este entrenamiento se utilizó Deep Reinforcement Learning. Estos tipos de problemas complejos continuos no se pueden realizar solo con Reinforcement Learning, porque lo que les decía, no tenemos una tabla que nos diga, por ejemplo, para este estado y esta acción tenemos tal recompensa, sino que pues es algo continuo. Tengo algunas preguntas, me lo envié el environment mediante código propio de integración numérica. Yo programé un DPG, luego lo integré con otro DPG que tenía ahí. Usé MATLAB para el primer modelo y para la parte del DPG en el simulador básico. Para lo otro sí usé Python y RSIM. Sí, he considerado utilizar otros algoritmos. De hecho, estamos utilizando otros como PPO, DDPO, pero pues para este caso que quería mostrarles específicamente del hovering, solo se utilizó DPG y cómo se podría optimizar el DPG, por ejemplo, con la función de recompensa. Conocí fuentes donde explican bien el reward shaping. Eso sí es difícil de encontrar. No hay mucha documentación sobre el reward function y eso es algo bastante complicado. El reward function, pues casi nadie se ha atrevido a atacar, pero si hay alguna literatura que si me escriben un correo, jf.garzon10, esperen, se los voy a escribir en el chat. Pues podemos hablar y tengo un artículo, pues la idea es que este a final de semestre salga un artículo con toda esta parte de hovering, pero agregando de una vez XY y trayectoria. Entonces, si quiere, Dani tiene una pregunta. Dani Camilo Rodríguez. Sí, yo tengo una pregunta, Felipe. Es que, bueno, inicialmente tú comienzas tu proyecto contemplando la altura, después ya incluyes la velocidad. Quisiera saber si en este momento pues estás incluyendo otras variables, de pronto, no sé, la posición angular. Tú comentabas de que ya están viendo de pronto la viabilidad de que pues, el dron vaya de una posición a otra, de un punto a otro. ¿Cómo están haciendo ese procedimiento? Y quería saber también de pronto cuál es el alcance del proyecto y si han pensado de pronto en implementarlo ya en un dron. Listo. Gracias. Vale. Entonces, en este momento, pues después de esto lo que se intentó fue ir a un punto XY, entonces se empezó a tomar para X, pues, la posición en X, la posición en Y, las velocidades en X, las velocidades en Y. Adicionalmente, pues en lo que estamos ahora es en el tema de trayectorias óptimas. Entonces, lo que se trata es de, adicionalmente al tener el estado XY, velocidad X, velocidad Y, tener como la distancia que se tiene a un centro de una trayectoria, por ejemplo. Entonces tenemos una trayectoria marcada entre dos caminos, entre dos límites superior e inferior. Entonces el estado ahora también tiene la distancia a la que se está del centro de esa trayectoria marcada. Entonces, ¿qué es lo que se intenta? Les voy a adelantar un poco qué es lo que se hace en la reward function, por ejemplo, del tema de trayectoria, y es darle un valor dependiendo en el tiempo que se demora de ir de un punto del centro de la trayectoria a otro punto del centro de la trayectoria, sin salirse de los límites que tenemos en la trayectoria grande, que se puede ver como una autopista, ¿vale? O, por ejemplo, en los carros que se tiene una curva grande y se quiere encontrar, por ejemplo, la curva óptima, sería algo así. Entonces, la distancia que se tiene al centro y el tiempo en el que avanza. Entonces, como que sí se han incluido nuevas cosas. Y la última pregunta de Dani, no me acuerdo cuál era. Sí, que si de pronto han pensado en la viabilidad de implementar el Ah, algoritmo ya en un dron. fíjense que si aplicáramos esto en un dron desde el estado cero, lo más probable es que se nos caiga, que se vaya lo más lejos posible hacia arriba y nunca lo recuperemos. Entonces, lo que se intenta es pues, lo que se hace usualmente en este tipo de trabajos es las primeras iteraciones, hasta las iteraciones donde ya esté en un lugar seguro, hacer la simulación y luego seguir iterando ya con el sistema real, pero cuando ya estemos en un rango seguro. El alcance de esta no va a ir hasta allá, probablemente en un dron real, porque pues el tiempo no alcanza, por lo menos para mi proyecto, tal vez después sí, pero sí la idea es que logremos hacer el control de trayectoria óptima al finalizar este semestre. Camilo.
Sí, Juan, te quería preguntar, pues tú comentabas que en un principio lo hiciste, empezaste este proyecto porque querías entender más o menos cómo era posible que uno pudiera controlar este tipo de cosas sin saber las dinámicas y has llegado a unos resultados muy impresionantes desde mi punto de vista utilizando estas técnicas de Machine Learning. Sin embargo, y sin usar esto, la cinemática pues de esta máquina, ¿no? Pero Sí. entonces, creo que precisamente por no usar la cinemática, esto hace como que los modelos de aprendizaje sean más difíciles. ¿Has contemplado usar en los modelos de aprendizaje la cinemática de la máquina y saber si esto hace más eficiente el aprendizaje o no, o a un Eh, futuro es más valioso? Eso es una gran pregunta y es una pregunta eh, pues que si nos realizamos al inicio eh, eso lo divide como los dos mundos que presenté antes, que están los que model free y los model based. En el model based uno puede tener una parte del modelo del sistema, al menos por ejemplo de la cinemática o de la dinámica que describimos anteriormente. Pues, aunque no lo hemos contemplado, por lo que hemos tenido buenos resultados hasta el momento, yo creo que sí sería bastante interesante, por ejemplo, comparar el entrenamiento en un cierto número de episodios cuando se hace con un algoritmo model-based y con uno model-free. Entonces, como que me parece una observación bastante al lugar y de hecho como que pues hay mucho trabajo en este momento y hay mucha investigación en cuanto a cómo, aunque yo no tenga todo el modelo completo, que es lo que me pasa en el dron, cómo puedo incluir las partes del modelo que conozco para mejorar el aprendizaje. Entonces, como que me parece muy al lugar y gracias por el comentario. Wilson, Sí, ¿me escuchan bien? sí, Bueno, yo tengo pues una pregunta con algo que te habías mencionado. Creo que era cuando estabas diciendo de la ecuación de Bellman, la sí, parte de que haces la... Es que no entendí bien, creo que dijiste que generabas dos ecuaciones cambiando o sea, cambiando la ecuación Q y que generabas dos modelos. Esa parte ahí me perdí. O sea, yo he manejado con Q-Learning, pero solamente o sea, solamente Q-Learning, sin la parte de redes neuronales. ok, Eh, pues de lo que habías dicho que no se podían atacar problemas continuos, pues yo sé de un estudio que sí lo hace con un grupo de robots para que les enseñan a, digamos, como a dirigirlos para que aprendan a comportarse como un enjambre. Pero ok, pues digamos que o sea, eso fue como un aporte adicional, pero la pregunta real es, esa parte que tú dijiste que tenías dos ecuaciones Q, o sea, ¿cuándo es una y cuándo se usa la otra? Esa parte no te entendí listo. completamente. Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque sé que, o sea, esto no es tan fácil. Lo que pasa es que tenemos la aproximación del Q que viene de la red neuronal, ¿sí? Y lo que queremos es encontrar esta parte que viene definida por la ecuación de Bellman. ¿Listo? Entonces, para encontrar esta parte de la ecuación de Bellman, que es la maximización de la función Q en los estados futuros, entonces lo que se hace es pasar este problema de una acción, de esta maximización, a maximizar sobre una política que toma unas acciones. Y quien hace esto finalmente, pues es la red neuronal que tiene implementada el actor. ¿Qué es importante? Porque yo nombré dos redes neuronales, otra red neuronal adicional. Pues es importante que en este modelo hay una red objetivo, que es esta que tenemos acá. Tenemos la red normal, que es la red esta de acá, que es la que vemos acá, que es la Q-Phi, y hay otra Q-Phi objetivo. Que lo que hace esa red objetivo, ese Q-Phi, es finalmente objetivo, es tener como en el espacio como la Q-function que teníamos, que se había aproximado, pero unos episodios antes. Entonces vamos a tener una que está en el episodio que es
que es la Q-función normal, y otra Q-función objetivo, que es de unos episodios antes, que es contra la que vamos a comparar este error en la ecuación de Euler. No sé si me hice entender muy bien, pero pues si hay dudas después, si quiere me puede escribir al correo y cuadramos una reunión y le explico, si quiere con el código, cómo se realizó esta parte. Ok, Juan Felipe, muchas gracias. ¿Sí? Esa parte del contacto, o sea, de tu contacto, ¿tú compartes el correo como? Sí, lo acabo de escribir en el chat, jf.garzon10@uniandes.edu.co. Ah, Voy a listo. volver a escribir. Respondiendo las últimas dudas, ¿cómo identificaron los parámetros de la planta? Pues como hicimos model free, en este caso pues realmente no tenemos mucho que ver con los parámetros de la planta, sino más bien con la respuesta de la planta. Planean pasar de entornos de simulación al dron real. En mi tesis específicamente no se plantea eso, tal vez para tesis posteriores sí. Y si el evento queda guardado en algún lado, no sé, David, ¿sabes si la grabación la van a compartir? Sí, Juan Felipe, mañana aparece publicada en la página del departamento. Ya pongo el link. ¿De qué tema es mi tesis? Es específicamente esto de cómo estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo nos pueden ayudar a resolver tareas complejas en entornos complejos, como lo es el dron, tareas complejas, por ejemplo, de seguir una trayectoria óptima, eh, dados unos parámetros, ¿sí? Entonces, más o menos es eso. Creo que ya resolví todas las dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Igual ahí quedan con mi contacto. Si alguien tiene más dudas, me puede escribir sin ningún problema, que yo voy a estar súper pendiente de mi correo para responder todas las preguntas que haya del tema. Listo, para completar la respuesta, el video sí queda subido a YouTube, pero el link va a quedar en la página del departamento. Bueno, ya para terminar, Juan Felipe, mil gracias. Muy interesante todo. Y los invitamos a las últimas dos charlas que tenemos. La penúltima es organizada por el Grupo de Integridad Estructural, es análisis de daños producidos por impactos balísticos en un blindaje transparente. Y la última es del Grupo de Materiales y Manufactura, la cual es análisis de absorción de oxígeno en películas para empaques activos. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por conectarse. Muy chévere que llegamos a ser como 70. Entonces, súper interesante. Gracias. Y Gracias, Juan Felipe, muy bien. gracias. Gracias. Gracias.